Buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de la economía solidaria. Mi compañera María Fernanda Osorio y quien les habla, Laura Vargas. Bueno, primero que todo, ¿qué es? La economía solidaria permite que ciertas entidades eh, que en el fondo son sin ánimo de lucro crean alternativas para hacer una economía enfocada como tal en la solidaridad y el trabajo. Permite el desarrollo y la transformación y crecimiento de un país, brindándoles beneficios tanto a sus asociados como a los proyectos que conllevan este tipo de entidades que manejan la economía solidaria. Como ejemplo, tomamos tres empresas. Primero está Fondo Occidente. Este fondo nace después de la fundación y creación del Banco de Occidente en el año 1969. Se dedica a cuatro aspectos importantes que son el ahorro, el crédito, el servicio del bienestar y los convenios que maneja. Su prioridad es incentivar la cultura del ahorro en sus asociados. Asimismo, como los asociados pues eh, aportan por medio de su sueldo una parte. Ellos mismos también reciben beneficios como auxilios ópticos, auxilio educativo, apoyos en cuanto a créditos. También tenemos como ejemplo Corbanca. Es un fondo de empleados que ofrece servicios a sus asociados con el fin de brindarles bienestar y calidad de vida. Su fundación también fue en el año 1969 como Fondo Occidente, y pretende respaldar económicamente a sus más de 4.000 asociados en la actualidad. Estos fondos generalmente brindan beneficios bastante notorios en cuanto a créditos, a diferencia de, por ejemplo, los bancos. Manejan tasas más bajas, eh, digamos que abonos más sencillos para poder que sus asociados puedan cancelar más rápido sus deudas. Como otro ejemplo tenemos Beneficiar. Beneficiar es una cooperativa, pertenece a este sector de la economía solidaria y se especializa como tal en el ahorro y en brindar crédito a las personas que son asociadas a esta cooperativa desde hace aproximadamente 46 años. No es como las anteriores un fondo de empleados, ya es como tal una cooperativa, la cual también tiene cierta cantidad de asociados y también tiene ciertos beneficios, pero como tal no cobija como el mismo perfil de asociados que tienen, por ejemplo, un fondo de empleados. Ahora vamos a hablar acerca de las tipologías de entidades que manejan la economía solidaria. Entonces, como primera tipología tenemos las cooperativas. En estas entidades pues tenemos claro que los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones, es un negocio de propiedad conjunta y por lo tanto como tal en este tipo de entidades no existe una jerarquía, no hay una diferencia como tal entre un gerente y un asociado o viceversa. Sus objetivos como tal son mejorar las condiciones económicas de sus asociados. También tenemos como ejemplo de estas tipologías los fondos de empleados, que como indiqué anteriormente, este tipo de entidades lo que pretende es beneficiar y acobijar de acuerdo a sus beneficios, a sus auxilios, a sus diferentes asociados, por medio del ahorro, por medio de créditos, por medio de auxilios. Eh, Generalmente este tipo de aportes es descontado de su nómina y pretende crear la conciencia de un ahorro.
Em, Adicional, otorgan, pues como indicaba, auxilios o créditos con tasas mucho más cómodas que las que ofrece generalmente un banco. También existen los mutuales, que son organizaciones sin fines de lucros, donde las asociaciones, donde los asociados realizan una contribución y asimismo ellos pueden ver el reflejo de esa contribución por medio de capacitaciones o programas preventivos que los puede cobijar hasta en el caso de tener un accidente laboral. Y por último, tenemos las organizaciones no gubernamentales. Estas entidades se crean con el fin de que guíen o que se lleven a cabo proyectos que benefician como tal a la sociedad, al ecosistema y no tienen ningún fin lucrativo. Su único fin es beneficiar a la comunidad a la que vayan a apoyar por medio de sus proyectos. Ya dependiendo de estas tipologías, entonces vamos a clasificar cada uno de los ejemplos que dimos al inicio y asimismo dar a conocer una palabra que les identifica eh, al ingresar o al conocer el propósito de cada una de estas entidades. Entonces, en las dos fondos que dimos de ejemplos, Fondo Occidente y Corbanca, podemos notar entonces que son unos fondos de empleados. Fondo Occidente se destaca en su página por los auxilios que brinda, son muy claros en la documentación que se requiere, el tiempo que se requiere en la entidad en la que se encuentre elaborando. En esta página se encuentra muy detallado los beneficios que puede adquirir, los auxilios que puede adquirir un asociado. El otro fondo de empleado es Corbanca. En este también se encuentra información donde demuestra la calidad de fondo que puede cobijar como tal a sus asociados, que puede brindar este acompañamiento y este apoyo, ya sea financiero o de ahorro, con el fin de que puedan sus asociados cumplir sus metas, sus propósitos con el apoyo de este fondo de empleados. Los dos fondos, pues como se indicaba, sus asociados son empleados dependientes, empleados activos de las entidades con las que tienen convenio. No necesariamente tienen que ser, en el caso de Fondo Occidente, no necesariamente tienen que ser empleados del Banco de Occidente, tienen otras entidades convenio como ATH, como la Fiduciaria de Occidente, que pueden ser parte de este fondo. También tenemos como ejemplo Beneficiar, que en este caso cumple el rol de una entidad como cooperativa. Cuando uno entra a su página web, recibe toda la información respecto al apoyo como tal que brinda hacia sus asociados, los servicios que maneja y todas los requerimientos que deben llevar a cabo para poder tanto afiliarse como hacer parte de la entidad y asimismo recibir los beneficios que ésta ofrece. Bueno, a continuación mi compañera María Fernanda continúa con las siguientes temáticas. Muchas gracias. El aporte económico que realizan las cooperativas de ahorro y los fondos de empleados a la economía solidaria, básicamente lo que hacen es brindarle oportunidades financieras a la mayoría de sus afiliados. En su mayoría, por ejemplo, las cooperativas de ahorro le brindan la posibilidad a sus afiliados de acceder a créditos con tasas preferenciales, la facilidad de realizar abonos a capital que realmente reducen el valor de sus cuotas o de sus créditos. Entre otras cosas, ofrecen beneficios de alianzas para actividades de ocio de los afiliados, como por ejemplo bonos para cinemas, heladerías, restaurantes y demás que le permiten al afiliado pues tener actividades de ocio sin que le impliquen un mayor costo económico e incluso este tipo de bonos a veces le permiten al afiliado tener actividades gratuitas.
Uno de los mayores beneficios que le aportan a los afiliados de estas cooperativas y de estos fondos es poder acceder a créditos de vivienda con unas tasas preferenciales, un poco más económicas, unas tasas más bajas de las que ofrece el sistema financiero actual, lo que le da al beneficiario o al asociado la oportunidad de acceder, por ejemplo, a una vivienda de una manera un poco más cómoda y con unos eh, beneficios económicos bastante considerables. Y por otro lado, las oportunidades que generan estas entidades a la economía solidaria, pues básicamente de las principales es la generación de empleo. No solamente estamos hablando de gremios que trabajan, digámoslo así, como sin ánimo de lucro, sino que se enfocan en la generación de empleo, en tener empleados que se beneficien no solamente del cooperativismo, sino que también generan una actividad económica. La generación de patrimonio, pues como ya lo mencioné antes, le permite a los afiliados eh, tener su vivienda propia, que básicamente es pues, generación de patrimonio, y tienen un beneficio bastante importante que es la representación gremial de las asociaciones. Hacer parte de estos gremios, pues le permite a las cooperativas y a las, eh, bueno, sí, a las cooperativas, pertenecer a esos gremios en los que se eh, defienden la mayoría de los derechos de los gremios de la economía solidaria. Y por otro lado, la promoción y divulgación de las actividades de las cooperativas, hacer parte de estos gremios y de estos grupos que representan a las cooperativas y de empleados, lo que le permite es la divulgación de a qué se dedican y así poder llegar a más personas y tener pues más afiliados en este caso.